Bienvenidos al aula virtual de la Universidad Privada Telesub. Vamos a tratar la unidad 1 del curso Sistemas Operativos, que se denomina Fundamento del Sistema Operativo. Y vamos a tratar el tema número 3, componentes del sistema. Los sistemas operativos modernos están conformados por un kernel o núcleo y un conjunto de gestores que cumplen distintas funciones dentro del sistema. Cada uno de estos gestores al final es coordinado, entrega su función al kernel, y el kernel es el que decide si da o no el acceso al recurso. Tenemos que los componentes principales son el gestor de procesos, el gestor de memoria, el gestor de entrada y salida, el gestor de archivos, el gestor de seguridad y protección. Son los principales gestores que tiene el sistema operativo. ¿Cuál es la función del gestor de proceso? Todos nosotros sabemos que cada vez que nosotros ejecutamos una determinada acción dentro del sistema operativo, el sistema operativo ejecuta un proceso o ejecuta una tarea. Este proceso requiere para su ejecución que se le asigne ciertos recursos de hardware del sistema. Requiere que se le asigne procesador, requiere que se le asigne memoria RAM principal, requiere que se le asigne qué dispositivos de entrada y salida van a utilizar, requiere que se le asigne también archivos y tal vez otros elementos adicionales en función de lo que nosotros queremos realizar. El gestor que administra todo esto se conoce con el nombre de gestor de procesos. Sus principales funciones es la creación y distribución del proceso. Si el proceso se va a iniciar, se va a suspender o se va a reanudar, también es controlada por el gestor de procesos. También el gestor posee un sincronismo que va a permitir que todos los elementos de sistemas utilizados puedan trabajar de manera sincronizada para que cumplan con la labor que se ha solicitado por parte del usuario. También posee un proceso que permite la comunicación y la manipulación de varios procesos al mismo tiempo, de tal manera que nosotros, si estamos ejecutando una o más aplicaciones, igual cada aplicación va a tener asignados los recursos necesarios, y además cada gestión, cada aplicación que se va ejecutando va generando una comunicación entre el otro proceso, de tal manera que tanto el proceso 1 como el proceso 2 pueda desarrollarse de manera armónica, que no haya un conflicto de procesador, que no haya un conflicto de memoria y de otros dispositivos que podamos estar utilizando. Otro gestor que también es importante es el gestor de memoria RAM principal. Cuando nosotros compramos una computadora, hacemos uso de varios tipos de memoria RAM dentro de la computadora. Tenemos memoria RAM, por ejemplo, en la tarjeta de video, tenemos memoria RAM en el microprocesador y tenemos memoria RAM instalada en la placa base. Esta memoria RAM instalada en la placa base puede ser de tecnología DDR hoy en día, que es básicamente la que estamos utilizando, y puede tener distintas capacidades de almacenamiento. Los sistemas operativos modernos utilizan como mínimo 1 GB de memoria RAM principal. Y existe dentro del sistema operativo un gestor del sistema operativo que es el que se encarga de administrar esta memoria. Y esta memoria principal se conoce con el nombre también de memoria RAM del sistema. Esta memoria RAM es controlada por el gestor para asignarle a cada uno de los gestores los segmentos necesarios para que se cargue la aplicación que estamos utilizando. Además, requiere que el núcleo
del sistema operativo pueda cargar alguna de sus funciones dentro de esta memoria RAM. También es la encargada de generar que cada dirección lógica que usa el sistema operativo se convierta en una dirección física. Dentro de la memoria RAM vamos a encontrar dos tipos de direccionamiento, uno llamado físico y el otro llamado lógico. El ejemplo que uso para que ustedes puedan entender qué es un direccionamiento físico y lógico es cuando ustedes quieren ir a recoger algo a la casa de alguna persona y ustedes para llegar a la casa de esa persona necesitan una dirección que implica el distrito, la calle y dentro de la calle el número de la vivienda al cual vas a ir a recoger dicho paquete. Y digamos que la dirección que implica el distrito, la calle y el número de la casa viene a ser el direccionamiento físico. Y el paquete que representa la información que vas a tomar de dicho lugar representa el direccionamiento lógico. Es decir, cuando el sistema operativo accede a la memoria, tiene una determinada dirección asignada. Y en esa dirección asignada puede hacer varias cosas con el dato. Puede guardar información, puede leer información, puede eliminar información, y eso va a depender de la acción que se desee ejecutar por parte del sistema. Entonces, este gestor además tiene como funciones registrar qué direcciones de memoria están libres, qué direcciones de memoria ya han sido asignadas a ciertos procesos y qué direcciones de memorias están siendo utilizadas, qué direcciones de memoria están disponibles. Además, el gestor de memoria principal también tiene la función de decidir qué proceso carga en la memoria y en qué segmento de memoria va a cargar cada proceso. También este gestor de memoria principal tiene como función asignar y liberar memoria RAM según sea la necesidad de cada proceso. Es decir, cuando yo inicio el proceso, este gestor me asigna la memoria. Cuando yo cierro la aplicación, ya no lo voy a usar. Este gestor libera esa asignación para permitir que otra aplicación pueda cargarse en el mismo lugar. Otro de los componentes importantes viene a ser el gestor de memoria secundaria. Este gestor de memoria secundaria permite ampliar la memoria principal que tiene instalada la PC, para lo cual usa lo que se llama el respaldo de la memoria principal. Básicamente, muchos de los sistemas operativos modernos usan al disco duro para generar este tipo de trabajo. Todos nosotros sabemos y entendemos que el sistema operativo se carga a la memoria RAM para que pueda ejecutarse. Y es el gestor el que va a administrar esta comunicación entre la PC, el sistema operativo y la memoria RAM. De tal manera que si tengo poca memoria RAM, el espacio disponible que yo tenga en el disco duro va a ser utilizada como esta memoria secundaria o también llamada la RAM virtual. Y el gestor de memoria secundaria es la que se va a encargar cuánto de esta memoria está siendo utilizada, a qué aplicación se le va a asignar esta memoria y cómo se va a planificar la asignación de esta memoria en el disco duro. Pero recuerden que esto explica el motivo por el cual
cuando yo tengo una computadora, siempre, si lleno el disco duro de información, la PC se vuelve lenta. Si alguno de nosotros alguna vez ha tenido una computadora cuyo disco duro estaba totalmente lleno de información, habrá notado que la computadora disminuye su desempeño. La computadora se vuelve más lenta y en algunos casos no solamente se vuelve lenta, sino además se cuelga, hace que exista un desbordamiento en el computador. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que el disco duro está lleno y no puede ser utilizada la RAM virtual. Por lo tanto, en la memoria principal se genera un cuello de botella. Debido a la gran cantidad de información que se traslada del disco duro a la memoria RAM, se satura y hace que el sistema colapse, se vuelva lento y exista un desbordamiento. En tal sentido, es importante que el disco duro tenga, en el caso de las distribuciones Microsoft, al menos el 10% del espacio disponible del disco que siempre esté libre. Y además, en los casos de los sistemas operativos como Linux, existe una partición especial que se llama la partición swap, que es la que va a hacer uso de esta memoria RAM secundaria. Y esta partición normalmente suele ser el doble de capacidad de la memoria RAM físicamente instalada. Es este gestor de arranque que controla todo ese direccionamiento y todo ese acceso a la memoria secundaria. Y eso se da definitivamente en el disco duro, en el espacio disponible de disco. Otro gestor importante que tiene el sistema operativo se llama el gestor de entrada y salida. El gestor de entrada y salida es el encargado de que nosotros podamos hacer uso de todos los dispositivos de hardware instalados en la PC. Todos nosotros sabemos que una PC básicamente está conformada por un disco duro, una tarjeta de video, una tarjeta de sonido, una tarjeta de red, una placa base, un microprocesador, un dispositivo óptico y los periféricos como teclado, mouse, impresora y monitor. Pero todos estos dispositivos de alguna u otra manera reciben y envían información desde la PC o hacia la PC. Por eso se les califica como dispositivo de entrada, como dispositivo de salida o como ambas cosas a la vez. Todos los sistemas operativos poseen este gestor que es el encargado de administrar todos estos componentes y que van a permitirle al usuario acceder a los dispositivos físicamente instalados en la PC, para lo cual incluye un sistema de cacheo de memoria a través del cual van haciendo uso de los dispositivos de entrada y salida para ir almacenando la información que viene o sale del computador. Además, poseen la capacidad de poder trabajar con todos los dispositivos, con todos los drivers, para tener acceso a todos los componentes instalados en la PC. ¿Qué cosa es un driver? Un driver viene a ser un software que se le añade al sistema operativo para que pueda tener la gestión y el control de dicho dispositivo. Todos nosotros alguna vez hemos usado una impresora, y cuando usamos una impresora, la impresora que compramos nos viene con un CD o un DVD que nos proporciona el fabricante. Este CD o DVD que nos proporciona el fabricante
nos va a permitir ponerle unos parches al sistema operativo para que pueda ser administrado por él. Entonces, este gestor de entrada y salida toma los drivers, toma el control y la gestión de los drivers para que pueda hacer uso de estos dispositivos. Pero entonces alguien se preguntará, ¿y qué pasa con un teclado? ¿Y qué pasa con un mouse? Que nadie me regala un CD o un DVD para que sean configurados por el sistema operativo. Existen ciertos componentes que no requieren configuración por parte del sistema operativo, o mejor dicho, que cuando se instale el sistema operativo, automáticamente estos componentes se configuran. Y básicamente son 3 componentes los que se configuran de manera automática al momento de instalar el sistema operativo: teclado, mouse, monitor. Son los 3 componentes que se configuran con una tecnología llamada Plug and Play. Y si no existe un driver para ellos, se le pone un driver genérico que hace que los dispositivos mencionados funcionen. Los demás dispositivos casi siempre es necesario instalarle los drivers. Y si el sistema operativo es más avanzado, puede configurar incluso muchos de estos dispositivos. ¿Cómo funciona este gestor? Entonces nosotros tenemos el microprocesador, tenemos el controlador, las tarjetas controladoras de discos, tenemos los periféricos de entrada y salida a través del puerto USB. Todos ellos van a un gestor que se llama el gestor de entrada y salida. Otro elemento importante es la gestión de los archivos. La gestión de los archivos es una labor muy importante dentro del disco duro. Esta gestión de los archivos va a definir el procedimiento y la manera que utiliza el sistema operativo para poder, al instalar un sistema operativo, para poder grabar una carpeta, para poder grabar un archivo. Y estos gestores controlan lo que comúnmente nosotros conocemos con el nombre de formatos de archivos de los sistemas operativos. Los sistemas operativos Microsoft utilizan sistemas de gestión de archivos denominados FAT o denominados NTFS. FAT es la inicial de File Allocation Table y NTFS la inicial de New Technology File System. Sistemas operativos como Linux usan los gestores de archivos Extend3, Extend4, Extend2, usan gestores de archivos SWAP, BFAT, ¿no? Que son sistemas utilizados por los sistemas operativos Linux. Y este sistema o este gestor define la manera como se almacena la información dentro de un disco. Además, también se encarga de proteger el sistema de ciertos usuarios que no tengan un uso avanzado del equipo, para lo cual el sistema operativo automáticamente define ciertos tipos de usuarios, los llamados administradores, en los casos de los sistemas operativos de Microsoft, en el caso de Linux el usuario root, y en el caso de los usuarios simples, ¿no?, que tienen restricciones de uso del sistema, se crean tanto en Windows como en Linux. Entonces, ¿qué funciones básicamente tiene un gestor de archivo? Crear y distribuir los archivos dentro del disco. Además, permite la manipulación y el uso de los archivos en las diferentes carpetas o directorios creados en el disco duro. Además, tiene un registro que se conoce con el nombre de mapeo de todos los archivos, carpetas,
almacenadas en el disco. Y tiene la posibilidad también de que a algunos archivos importantes se les pueda crear lo que denominamos con el nombre de backup. Adicionalmente a ello, es el encargado de administrar y almacenar la información en las diferentes unidades de almacenamiento, sea en un sistema FAT, en un sistema NTFS, que son los más usados en los sistemas operativos de Microsoft. Otro gestor importante dentro del sistema operativo es el gestor de protección, para lo cual el sistema operativo por default define varios tipos de usuarios. Los usuarios llamados usuarios simples y los usuarios llamados administradores. Este sistema se crea con el único objetivo de elevar los niveles de seguridad dentro del uso de un sistema. Nosotros sabemos que si dentro de la empresa nosotros tenemos un usuario, o dentro de la casa tenemos un usuario que no tiene mucha experiencia en el manejo de un equipo informático, sería importante que ese usuario tenga ciertas restricciones. Porque si no tiene ciertas restricciones, este usuario podría dañar de manera significativa el sistema operativo, impidiendo que éste funcione de manera adecuada. En tal sentido, entonces, es importante que nosotros podamos crear dentro del sistema operativo un sistema de protección que garantice, en primer lugar, que el sistema funcione, que no haya riesgos de que se pueda perder información o recursos del sistema, y además que defina políticas de seguridad dentro del uso del sistema operativo. Los sistemas operativos crean un usuario administrador, el cual tiene la facultad de poder hacer todas las modificaciones del sistema que el usuario necesite. Existe un usuario llamado usuario simplemente, que es el que tiene restricciones de uso. No puede hacer modificaciones importantes al sistema, no puede eliminar ciertas carpetas, ciertos archivos. ¿Por qué? Porque no tiene un control total de todos los recursos. De esta manera, los diseñadores del sistema garantizan la protección de nuestro sistema operativo dentro de nuestra PC. Luego tenemos lo que viene a ser el gestor de interfase de usuario. Hemos mencionado ya que el sistema operativo hoy en día posee dos tipos de interfase. Una interfase donde todo lo que haces es a través de texto y líneas de comando, donde a través de la línea de comando yo puedo comunicarme con el núcleo y el núcleo ejecutar la función que yo necesito. A ese tipo de sistema operativo posee un gestor de órdenes tipo consola. Pero existe otro tipo de órdenes que es mucho más amigable, que es mucho más interactivo con el usuario, que se llama el GUI, que es el interfase de usuario gráfico. Es decir, yo doy las mismas órdenes que en el caso anterior, pero lo doy a través de ventanas, a través de iconos. Y a través de estos iconos y ventanas, yo puedo dar las órdenes, los comandos, que son interpretados por el sistema operativo y transferidos al núcleo para que se ejecute la opción que cada uno de nosotros como usuario está utilizando.